Rezar es una parte muy importante de la cultura occidental. Refuerza el sentimiento de comunidad, el sentimiento de pertenencia. Puedo describirlo gráficamente. Rezar es como bailar. Una danza con Dios. Rezar es universal, pertenece a toda la raza humana. No se restringe a creencias en particular. Creo que todos tenemos el don de percibir. El amor me lleva a Dios, es su voluntad. Más allá de las grandes diferencias entre las prácticas y creencias religiosas en todo el mundo, existe un elemento que es común a todas en la búsqueda del sentido. Ese elemento es el acto de rezar. Si lo consideran por un minuto, ¿cuántos de nosotros honestamente podemos decir no haber pensado, Dios ayúdame o Dios dame otra oportunidad? Son ejemplos muy simples, pero hay evidencias de esta práctica que datan de las primeras civilizaciones humanas, unos 15.000 millones de años atrás, en el centro y oeste de Francia. En los muros de las cavernas hay pinturas con imágenes de manos unidas en posturas de oración. Pero a pesar de esa larga tradición, continúa la pregunta: ¿nos sirve de algo? La respuesta es abrumadoramente sí. Si creemos en estudios recientes que indican que rezar reduce la presión sanguínea, puede acabar con el dolor crónico y la depresión. Y probablemente sepan por experiencia que no tendrán que viajar mucho hasta encontrar a alguien que les diga con absoluta certeza que se curó de cáncer con oraciones. Pero no funciona todo el tiempo, ni con todos nosotros. Entonces la pregunta a hacernos sería, ¿por qué y por qué no? Soy Peter Downing y espero que nos acompañen para esta presentación especial, El Poder Interior, sanación a través de la oración. Mi esposa estaba en el hospital luego de un ataque cerebral. Encontré a los médicos en la sala de espera luego de la operación y me dijeron que todo andaba bien, que no hubo inconvenientes. Había sido una gran operación. Tuvieron que reemplazar 6 venas, que es lo máximo, y me invitaron a cenar y luego pasar por atrás y verla. Fuimos a cenar y luego hubo un llamado. Había tenido 2 paros cardíacos y el equipo de emergencias había hecho 4 intentos de reanimación y estaba conectada a todo equipo imaginable. Estuvo en coma absoluta al menos 15 o 16 días. No movía un músculo. Ella sabía que yo estaba allí. Recuerdo que siempre rezaba a la mañana antes de partir. Y mientras estaba parado frente al semáforo, escuché que alguien me hablaba. Pero al voltear, no había nadie. Y esa voz decía, no te preocupes, yo cuidaré de ella. Tenemos un banco en la iglesia. Ella era una persona muy religiosa y mejoró. Estuvo internada cerca de un mes y llegó a casa el día de Nochebuena. Fue nuestro regalo de Navidad. La oración brinda la sensación de que Dios está próximo, que Dios escucha, que Dios se preocupa. Y si uno siente que Dios se preocupa por uno, porque uno se preocupa por Dios, puede brindar a esa persona una gran fuerza espiritual. Y la fuerza espiritual puede superar virtualmente toda circunstancia física. Esta es la Escuela de Medicina de Harvard, una de las mejores del mundo. El Dr. Hubert Benson es un respetable profesor adjunto de medicina aquí, pero más allá de eso es un verdadero adelantado en trabajar en la relación cuerpo-mente. Es autor de este libro, Sanaciones Ancestrales, el poder de la fe en la biología. Hay tanta literatura sobre la oración y la cura en el mercado ahora. Le pregunto a usted como especialista, ¿de dónde sale su seguridad acerca de esta relación entre ambas? Sabemos que hay ciertos tipos de plegarias que desencadenan una serie de cambios fisiológicos en el cuerpo. Cuando hay una repetición, por ejemplo, Ave María, llena eres de gracia, el Señor es mi pastor,
Shalom Israel Home, Omani Pagni Home. No importa lo que sean, puede ser cualquier palabra, cualquier sonido, cualquier oración, cualquier frase, aún una actividad muscular repetitiva, y funcionará independientemente del sistema de creencias. Solo al llevar a cabo este procedimiento, cerrar los ojos, relajar los músculos, elegir una palabra o una plegaria que prefieran y repetirla. Cerrar la mente a otras cosas que no sean esa repetición. Eso disminuirá el metabolismo, el ritmo cardíaco, profundizará las respiraciones, apaciguará las ondas cerebrales. De hecho, hasta el extremo de que cualquier desorden es causado o empeorado por la tensión. En tanto que este tipo de repetición se lleva a cabo, se puede tratar y curar las enfermedades relacionadas con la tensión. No quiero obviar la importancia de las enfermedades relacionadas con la atención. Usted tiene estadísticas en su libro bastante asombrosas acerca del número de personas que asiste a hospitales y consultorios médicos con enfermedades relacionadas a la atención. Entre el 60 y el 90% de las consultas médicas tienen que ver con enfermedades relacionadas a tensiones nerviosas. La terapéutica es pobre o nula y simplemente se utilizan medicinas farmacológicas o cirugías. Por ejemplo, la angina de pecho, el asma, la artritis deformante, las úlceras de duodeno, los dolores lumbares, los sarpullidos. La muerte misma puede ser causada por el sistema de creencias. ¿Y cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería el enfoque para curar esa clase de problemas médicos? El mejor modo de alcanzar la salud en general es a través de un método que llamamos tripartita. Una parte compuesta de medicinas farmacológicas, otra de cirugía y procedimientos, y otra parte de cuidado de uno mismo. Tendemos a pensar que la medicina es principalmente esas dos partes, medicinas y cirugías. Así ocurre conmigo. Así ocurre con ambos. Sin cuidarse uno mismo, y en ese cuidado es donde tenemos la respuesta tranquilizante, relajante. El aspecto de la nutrición, el ejercicio, las emociones, la paciencia y también el sistema de creencias. De hecho, ahora los investigadores reconocen el inmenso poder del sistema de creencias y cómo éste puede curar o matar al paciente. El doctor Stephen Kasplin, colega de Hubert Benson en Harvard, llevó a cabo un experimento llamado PET-Scan. Se mostró a los sujetos la letra A en una grilla. Luego se retiró la imagen de la grilla y se les pidió que imaginaran esa letra A en esa grilla de memoria. El segundo grupo de PET-Scan reveló que el cerebro reaccionó de la misma manera imaginando la grilla como si la estuviera viendo. Eso implica, desde el punto de vista del cerebro, que cuando uno observa algo o piensa en lo que está observando, en ambos casos es real. Ambas cosas son reales a él. De hecho, en Inglaterra un ministro era alérgico a las flores. Y de hecho asistía a cualquier ceremonia, excepto en las que había flores. No asistía a funerales, a ningún lugar donde hubiera flores. Y esto era serio. Entraba en un shock fóbico en cuanto se acercaba a alguna flor. Podía morir de eso. O si tenía que asistir a un funeral, recordaba a las personas que no debía haber flores. Si estaban de acuerdo, él iba. Una vez una mujer se acercó con una docena de rosas. Él tuvo un choque fóbico y debió ser hospitalizado. Luego él se reunió con esa mujer, le habló del acuerdo y ella respondió, eran flores de plástico. Ahora, así como nos conectamos para encender una cosa, nos conectamos para apagarla. Y para muchos, la creencia más fuerte es Dios. En Estados Unidos, el 95% de las personas creen en Dios. Si uno cree en Dios, tiene una enfermedad y se cura. Aun si Dios no existiera, uno está curado. Supongamos que usted cree en Dios, tiene una enfermedad, esa enfermedad desaparece y Dios existe. ¿No es maravilloso? De uno u otro modo, desde la pequeña perspectiva de la medicina y la curación, creer y creer en Dios es bueno para usted. Es lo que podríamos llamar una situación ampliamente beneficiosa.
Nuestro hijo Paul tenía 6 meses de edad. Esto sucedió una semana antes de Navidad. Estaba en el periodo de dentición. Eran las 4 de la mañana y lo llevé abajo a ver el árbol de Navidad para calmarlo. Al bajar no vi una pila de libros y caímos rodando. Él fue muy golpeado. Yo pensé, estará bien. Lo llevé arriba y lo tuve en brazos y oré en silencio. Un par de horas después estaba muy pálido. Parecía enfermo. Desperté a mi esposa. Era la mañana del sábado y le pedí que lo viera. Ella no vio nada malo, pero lo llevamos al hospital. Al llegar al hospital, su estado era desesperante. Su cerebro se había reducido a una quinta parte del cráneo. Todo lo demás era una hemorragia. Los médicos nos dijeron que tenía un 30% de posibilidad de salir con vida. Pero antes de eso, mi esposa había solicitado a su iglesia una cadena de oración. Las cadenas de oración se hacen cuando hay un enfermo. Todos los miembros oran por él. Es simple. Nunca me imaginé cómo beneficiarlo con una cadena de oración. Estaba en el cuarto del hospital y me sorprendí al ver a un ministro, un pastor, esperando. Me dijeron que había recibido la notificación ese sábado. Estaban de camino a Londres en tren. Bajaron del tren y dejaron todos sus compromisos. Nos tomamos de las manos y tomamos las manos de Paul y oramos. Hicimos una oración de sanación. Luego pasaron 3 horas largas en la sala de operaciones. No estuvo consciente durante 2 días y tras 5 días se recuperó muy bien. Ahora tiene 13 años. Está en la secundaria, está completamente bien. Para mí eso fue un milagro. Uno puede explicarlo matemáticamente, que fue parte del 30% que salió bien. Pero en verdad estuvo combinado el poder de la oración con la habilidad de la medicina y dio un resultado maravilloso para nosotros. Para Garrett Topwell, físico de la Universidad Cristiana, la oración y la fe jugaron un rol importante en la milagrosa recuperación de su hijo Paul. Pero vean qué es lo que opina la ciencia sobre el poder de la plegaria más allá de lo que Hubert Benson llamó la respuesta de relajación. Mucha gente dice que fue a sanadores físicos y le ayudó en su recuperación. A ellos oraron por el enfermo y el enfermo oró también y se mejoró. Pero desde el punto de vista de la psiquiatría, uno esperaría que se sienta mejor si tiene personas bien intencionadas que le digan qué hacer con eso para ayudarlo. Sabemos que la mente y las expectativas tienen profundos impactos sobre la fisiología del cuerpo. La pregunta sería si realmente hay algo más. Y eso es lo que cree mucha gente. Y yo siento que tenemos una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad de investigar para responder a esa pregunta. Estoy fascinado por el hecho de que aunque yo esté en un lugar, su plegaria, su empatía, el amor que siente por mí, pueda cambiar mi fisiología. Si la gente dirige sus pensamientos a una persona, ¿hace alguna diferencia? Hay una especie de magia. Hay alguien cerca deseándole el bien al otro. Eso creo que podría ser una diferencia. El doctor Larry Dossey, médico y autor de numerosos libros sobre la oración y la mejoría, ha pasado décadas investigando la efectividad de las palabras, en particular las plegarias a distancia. La doctora Elizabeth Tarr recientemente llevó a cabo un experimento en San Francisco relacionado a las plegarias a larga distancia para el tratamiento de enfermos de SIDA. Nos daban fotografías de los enfermos y el primer nombre. También sabíamos que tenían SIDA, pero no sabíamos dónde vivían. Podían vivir en San Francisco o la costa este o lo que fuera, no lo sabíamos. Tomaba la fotografía y me concentraba en ese hombre. Y fue asombroso. Sabe, si uno pone su intención y concentración en algo, de alguna manera establece su conexión. Establece una comunicación.
Nos basamos en el fundamento de que hay gente que tiene práctica profesional en la sanación, que viene haciendo este trabajo al menos desde hace 5 años. Para mí fue asombroso. Casi podía escuchar sus pensamientos a través de esa conexión. El experimento de curación se dispuso de una forma doble, con control. Los pacientes no sabían si estaban o no en el grupo de curación. Tampoco lo sabían los que hacían el experimento. Estaban tristes, sentían ira o estaban felices. Era increíble cómo uno se comunicaba a través de una fotografía, sin necesidad de teléfono. Hay una gran cantidad de estudios a través de los años en muchos laboratorios distintos que demuestran que personas sentadas en el laboratorio realmente pueden dar una descripción de un objeto, una situación o un lugar que está a larga distancia, sin tener medios de saber sobre ese lugar. Si un individuo puede dar una descripción de lo que está sucediendo ahora en Londres, entonces lo que está sucediendo ahora en Londres afecta a este individuo. Y una vez que tienes ese lazo, que creo está bien establecido, se abre una puerta de comprensión que cambia la conciencia de una persona y puede afectar la conciencia y el bienestar físico de otra persona. La doctora Elizabeth Tarr recientemente dio a conocer los resultados de su estudio. Aunque reconoce que fue pequeño y resultó confuso por diferencias de edad, los resultados dan buenas perspectivas. En el grupo de tratamiento no se registraron muertes, mientras que 4 de los 10 miembros del grupo de control murieron. También en el grupo de tratamiento hubieron menos consultas al médico y menos días de internación en el hospital. La conclusión de la doctora Tarr es que esta es un área importante para seguir investigando. Si usted sabe que están orando para usted, su creencia en la oración le permitirá curarse. En otras palabras, no es solo que la oración cure, sino su fe en la oración. Cuando uno no sabe que están haciendo oración por usted, es ese otro problema. Y si hubiera sanación, en ese caso espere. Porque estaríamos hablando de otra instancia que la ciencia actual no podría explicar. La ciencia no puede explicarlo, pero no por no intentarlo. Tal vez la audaz combinación de ciencia y espiritualidad esté mejor encarnada en el Dr. John Polkimon, un prominente médico expresidente de la Sociedad Universitaria Real de la Universidad de Cambridge y sacerdote anglicano. La ciencia considera un mundo impersonal al que hay que poner a prueba. La Iglesia considera al mundo personal y más allá, que tiene que ver con Dios, y allí no hay que probar, hay que creer. Pero hay ciertas afinidades que los pueden hacer amigos. Creo que los teólogos y la gente que se brinda a las prácticas religiosas quieren creer en el poder de la oración. Respiran profundo, se relajan y se apoderan de la preocupación de la ciencia por la oración básica. Creo que para la ciencia es posible porque vivimos en un mundo de creación, de orden. Somos criaturas hechas a imagen del Creador. Así actúan nuestras mentes para aprender los hermosos patrones de la naturaleza y eso es lo que hace la ciencia. Puedo asegurarles que la ciencia revelará algunos de los misterios de la oración, pero por cada respuesta que logre, provocará una docena más de preguntas que no podrá responder. Somos más que máquinas de carne y hueso. Llegamos a la conclusión de que somos personas. Interactuamos con los demás cuerpos físicos y viceversa. Tenemos que concentrarnos en el tratamiento integral de la persona en su enfermedad. Trabajar en la actitud de los enfermos graves, en su esperanza, sus expectativas. Como ellas resulten, tendrán consecuencias muy grandes en la recuperación. La espiritualidad respalda a la medicina. Tenemos una ventana de oportunidades de volver a humanizar la medicina moderna y de ayudar a la espiritualidad a hacerse amiga de la ciencia. Puede que no tengamos una mejor oportunidad en estos tiempos. ¿No sería maravilloso tener curaciones asombrosas que la medicina moderna ya nos ha dado y reforzar eso con nuestro espíritu en lugar de seguir disociando las cosas?
Provengo de la tribu Maratogua y enfermé gravemente a los 9 años de edad. El médico dijo que moriría. No sabía lo que tenía. Solo perdí el cabello y sangraba. Estaba muy enferma y eran las Pascuas. Había un joven católico. Pasó frente a mi padre y nos dijo, creo que con agua bendita, si va temprano el domingo de Pascua, busca agua del río, se la da de beber y la pasa por su cabeza. De ese modo ella mejorará. Él rezó y así sucedió. Por eso estoy aquí. Yo creo que mejoré mucho para convertirme en quien soy y ser un ejemplo viviente de que Dios sana a las personas. Hay una línea de sanadores que curan a partir de tradiciones que les legaron sus mayores, pero no hay un molde preestablecido. Hay sanadores de todas las naciones y todas las creencias y pueden provenir de escuelas de divinidad o de medicina. De hecho, algunos dicen que todos somos sanadores. Una de las enfermeras vino a mí y me dijo, Bárbara, hay una joven aquí. Acaba de tener gemelos y sufren de cáncer. Ella me sugirió que orara con ella en privado porque creía que podría ayudarlos. Fui al cuarto y encontré a la pareja llorando porque probablemente el cáncer sería irreversible. Entonces me puse a su lado y oré desde las profundidades de mi ser. Y me atravesó una sensación a mí y a ella. Y supe que Dios estaba allí. Ella volvió para hacer nuevos análisis 2 semanas después y no había cáncer. Hago esto desde hace mucho, pero un día vino una mujer y me dijo que ella tenía estas experiencias que fluían, algo que acudía hacia ella. Hay cierto consenso de que algo se pasa de la persona que tiende sus manos, por ejemplo, hacia la persona que está siendo sanada. Y hay transferencia de energías teniendo lugar. Y como cristiano creo que en la oración el Espíritu Santo se manifiesta en las personas a las que toca a través de mí. La curación a través de la oración o a través del tacto, las dos, trabajan codo a codo con la medicina tradicional. Se complementan de algún modo y eso me parece divertido porque son de alguna forma previos a la medicina común. Tal vez la medicina haya sido complementaria a las otras terapias. Nací en el cristianismo y crecí en una casa donde se oraba. Y aun cuando me volqué al budismo en la década del 60, la plegaria es una práctica importante en mi vida con gente agonizante y también con su familia. Cuando se trabaja con alguien cuyo diagnóstico es terminal y suelen acercarse luego de que les dieron la terrible noticia, lo siento, no hay nada que podamos hacer, les decimos que es posible que no se pueda hacer nada desde el punto de vista tradicional, pero hay mucho por hacer para que se sienta cómodo y para que la calidad de vida sea la mejor posible y tenga las expectativas de vida que tenga. Uno puede cuidar del otro físicamente. Puede esperar que mejore. Si espiritualmente necesita ayuda, reconocerlo y apoyarlo. Haría lo que estuviera en mis manos médicamente y seguiría apoyando a esa persona en dirección a la recuperación. En ese sentido, podría decirse que le dedico cierta energía. No es que cierre los ojos y tenga un pensamiento en particular, aunque a veces hago eso también. En una ocasión estuve con una mujer que estaba por morir. Cerré los ojos y traté de transmitirle pensamientos amorosos, gráciles, de que estaba bien dejarse ir. Una de las mecas de la sanación en la actualidad está en Inglaterra. Es un centro llamado Brentwood y su objetivo es curar a la persona integralmente en un enfoque único de la medicina.
Cuando fui a Bridgewood, un centro de sanación cristiano en Inglaterra, vi cómo ellos trabajaban en el misterio de la curación y el sufrimiento. El sufrimiento es una parte de la vida y uno de los médicos en Bridgewood me dijo que la curación cristiana trabaja en la fuerza para vivir, la fuerza para sufrir y la fuerza para morir. Bridgewood es un lugar muy hermoso. Son 150 hectáreas de terreno. Es una mansión enorme, antigua, hermosa. Es un centro cristiano para la recuperación integral de la salud. Fue fundado por Dorothy Carr hace 50 años y ella era una mujer que realizaba curas milagrosas. Después de eso, Dios comunicó a Dorothy que debía centrar su talento en un lugar para sanar a personas enfermas y encontrarse cara a cara con cada una de ellas. La gente que viene aquí recibe curación, y a veces la curación es física, otras veces es en las emociones y otras reciben fuerza. Hay un equipo alrededor de cada paciente. Está el médico, la enfermera, el asesor espiritual, el capellán, y el objetivo de los 5 miembros del equipo es el paciente. Ellos se dirigen al paciente y le indican qué es lo que sienten que le vendría bien, pero también quieren saber la perspectiva del paciente, qué es lo que siente él al respecto. Curar es una práctica más que física. La sanación tiene que ver con nosotros, con nuestras familias, todo nuestro ser. Nuestra parte física es algo más. He sido testigo de cosas que no puedo explicar como médico. Llegó un hombre al que le quedaban 3 meses de vida con cáncer terminal. Esto fue hace 7 años y vino hace poco a contarnos lo bien que se sentía. Ahora está casado y formó una familia. Cuando tendemos nuestras manos a la gente, no creemos estar haciendo nada especial. Solo soy un canal de la gracia de Dios, su amor, su pasión y su sanación para la gente. Cuanto más trabajamos, más comprendemos el sentido de la vida. Ese es el comienzo de ver lo espiritual. Es triste que la vida no tenga sentido. A veces hay profundo dolor espiritual. Hay un trabajo verdadero. Y la energía se manifiesta a ello. Tenemos que alejarnos de los guardapolvos blancos y los largos corredores. Dejar de alimentar síntomas en una computadora y esperar que salga un diagnóstico, porque cuantos menos diagnósticos salgan, menos clasificaciones hay más presente. Cada vez más, escuchamos historias de sanaciones y a veces hasta de curas milagrosas. La gente lo atribuye a la oración y a las profundas creencias religiosas. Pero, ¿qué sucede cuando la gente no puede sanar? ¿Es posible que su oración no alcance? ¿O hay un Dios caprichoso que cura a algunos y a otros no? Dios es mucho más grande que nosotros. Dios es nuestro creador y nunca podremos descubrirlo. Si lo hiciéramos, Dios no sería Dios. Las criaturas no son marionetas en el teatro de Dios, en la que Dios maneja las cuerdas y hace que todo suceda. Nosotros podemos ser nosotros mismos y Él puede hacer sus cosas, y eso nos da la comprensión de un mundo de libre albedrío. Muchas cosas suceden en el mundo que no pueden adjudicarse a la voluntad de Dios. Nunca puedo responder a la pregunta de por qué una persona vive y otra muere, por ejemplo, en un accidente aéreo. Tal vez porque una estaba en un lugar y otra en otro. Muchas veces me pregunté por una desgracia ocurrida en San Francisco en el 55. Fue en el Día de Todos los Santos. Las iglesias estaban repletas. Hubo un terremoto y muchas se derrumbaron. Murieron 1.500 personas. Fue un desastre. La respuesta que se me ocurrió, una respuesta dolorosa, pero creo que realista, fue que la voluntad de Dios, los eventos de la costa este se demostraran según su naturaleza. Creemos que siempre hay una respuesta. No siempre es la que queremos oír. Pero el hombre siempre cree que hay una respuesta. Nos engañamos con la diferencia entre las plegarias respondidas y las sin responder. Muchos creemos que las plegarias respondidas siempre son afirmativas, pero la respuesta negativa también es perfectamente admisible. No creo en un Dios que intervenga, porque para mí la intervención sugiere que Dios es caprichoso y toma a veces decisiones y luego cambia de opinión.
Creo que Dios interactúa con el mundo. Dios siempre interactúa, pero Dios no se impone ante el mundo. Solo deseamos aceptar las respuestas de Dios que estábamos buscando. No siempre queremos aceptar lo que es negativo. Cuando a uno le cierran la puerta en la cara, usualmente otra se abre. Y tenemos que estar listos para ambas. Este no es un mundo en el que haya una respuesta automática a lo bueno y a lo malo. Creo que hay otro mundo más allá de este, en el que habremos evolucionado el juicio, y la gente se verá tal como es, y habrá alivio del dolor de hoy. En el extenso campo de la sanación y la plegaria, mucho es lo que puede escucharse sobre la mala energía y la plegaria negativa. En un sentido más amplio, es un tema que muchos no solo han discutido, sino que comprobaron. A través de nuestras entrevistas, llegamos a verificar que muchos de los especialistas han tenido algún roce con el mal. Me encontré con los resultados de una encuesta de Gallup en la que revelaba que el 5% de todos los norteamericanos oraba para que le pasara algo malo a otras personas. Y hay uno de cada 20 que lo admite. Creo que sería tonto subestimar la posibilidad de que hay fuerzas espirituales negativas. Uno puede contactarse y en algún modo percibir o colaborar con ellas. Hace 2 años vino una mujer a consultarme que no solía orar hasta que oyó hablar sobre las oraciones negativas. Es decir, orar a las fuerzas del silencio, sumergirse en ellas. Decía que al principio fue una experiencia magnífica. Era maravilloso trascender al más allá. Pero luego no sacaba nada en claro de eso y explotó. Tuvo experiencias terribles, negativas. Se equivocaba, tenía visiones de espíritus que decían que se apoderarían de ella, perdía el control de sí. Y cuando me lo contó, le ocurrió en presencia mía. Uno reúne toda la energía y pregunta, ¿cuál es la intención? ¿Positiva o negativa? Si uno pone todo su odio, malos pensamientos y negatividad y lo exterioriza, recibirá un impacto y no sabrá por qué. Para mí hubo un terrible incidente que fue el Holocausto. Hay muchas razones por las que una desgracia así ocurrió. Hubo un hombre maligno decidido que lideró a las masas, un sistema que inculcaba obediencia ciega. Cuando las malas obras aparecían a su vista, miraban para otro lado y la guerra se profundizaba. Cuando uno lo toma en cuenta, pareciera que no puede explicarse solo a través de la maldad en términos humanos, y que hay fuerzas negativas que exceden al hombre. Y cuando uno sabe de oraciones negativas, en las que se recurre a esas fuerzas oscuras, sabe que es algo triste y terrible. Tenemos a los cruzados, los inquisidores, las guerras santas. Me pregunto, ¿cuánto de verdadero amor a Dios hay detrás de todos ellos? El sistema inmunológico es el resultado directo de cómo afectan frecuentes comentarios aleatorios que son producto de lo que supuestamente es una maldición o un hechizo negativo. Esto puede parecer desprendido de las oraciones negativas. De hecho, hay gente que ora para que al otro le vaya mal y hacen comentarios casuales a esas personas. Estos comentarios tienen efectos terriblemente negativos sobre las personas y hasta pueden matarlas. El sistema de creencias de una persona puede causarle la muerte. Si usted cree en el vudú y se sugestiona, morirá. Los médicos suelen decir ocasionalmente, tienes 6 meses de vida. Ellos saben que este es un comentario muy serio, ya que la gente puede llegar a esa expectativa y después morir porque así estaba previsto.
Hay gente que entra en cirugía y no solo cree que puede morir, sino que tiene la certeza de que morirá. Parece saberlo. El 100% de ellos morirá. Cuando oramos por alguien con una infección como SIDA o neumonía, pedimos que mejore. Y oramos por la muerte o destrucción de esas bacterias o virus que causan el problema. O sea, que puede apreciarse la capacidad de desear la muerte de otros organismos vivos con nuestras intenciones y nuestras plegarias, pero al mismo tiempo es algo que podría ser un arma extremadamente poderosa si se la usa con sabiduría. Usar la plegaria con sabiduría o poder utilizarla puede que sea algo novedoso. En este momento, si cree o si está a punto de creer en el poder de la plegaria, puede que se esté preguntando por dónde empezar. Como muchos, yo pensaba que la oración era algo que uno hacía, era una actividad comprendida en un momento específico del día, tal vez a la hora de dormir, asociada con comida, dar las gracias y cosas así. ¿Cómo orar? ¿Cómo aprender? Eso es algo que uno aprende desde que comenzamos a hablar. Una de las cosas que vemos en el laboratorio es que algunas personas consiguen más efectos que otras con las plegarias. Esto provoca la pregunta de si hay un factor de habilidad en la plegaria y algunos rezan mejor que otros. Otro modo de rezar es muy inusual, es el budista. Es sentarse y sentir un profundo amor por la persona que está agonizando y adentrarse en lo profundo de su sufrimiento, dejar fluir el amor propio de uno y dejar que se abra una profunda misericordia que torne ese dolor en vacío. Y a través de la respiración, transmitir pensamientos tranquilizantes y amorosos, y a través de ellos, realizar la curación y transformar el sufrimiento ajeno. Si tuviera que hablar de una virtud en la manera de realizar nuestras plegarias, sería, me temo, algo que suena muy anticuado. Es el factor y la calidad del amor. El amor es una visión del mundo. Está interconectado con el modo de vivir, con la sensación de integridad, con la relación con los demás. Cuando uno ama a otra persona, esa persona mora en su corazón, ¿no? Si uno ama a otra persona, uno habita en su corazón. Aun si esa persona se va a Australia, los dos corazones se funden en uno. Todos sabemos eso. Pero ¿de dónde viene esa noción? De la religión. Originalmente eso ocurría con la religión. En el Evangelio, un ciego se acerca a Jesús y se para frente a él. Jesús le pregunta, ¿qué es lo que deseas? Y es una situación perfecta, porque el ciego desea la vista, pero debe expresarlo, debe comprometerse. Y se lo dice, Señor, ¿podría ver? Y él lo cura. Y de eso se trata, poder expresar la valía de uno, lo que uno desea. Tenemos deseos de ser exitosos, deseos de ser amados, deseos de ser felices en nuestro matrimonio, tenemos deseos de tener mucho dinero, necesitamos dinero, tenemos deseos de tener la máxima tecnología, de estar en la red. Podemos dar una lista de todas las cosas que deseamos. Pero subyacente a eso hay un profundo límite que aún con todos los deseos cumplidos, no podemos ignorar. No lo podemos. Pero podemos desear una muerte buena y sin sufrimiento. Podemos orar porque todo ese sufrimiento sea transformado. Podemos orar porque el sufrimiento sea aceptado o para perdonar a otros. Podemos pedir que nos perdonen. Podemos pedir a Dios que nos perdone. Y creo que la oración es un poderoso acercamiento, el más fuerte legado espiritual que puede darse al que agoniza. Es una buena idea que varias personas recen por una misma causa, no porque así el Señor escuche mejor, ni porque se acceda más rápido a las puertas del cielo, sino porque se unen más voluntades a la voluntad divina, simplemente por eso. Uno desea buenas consecuencias de su rezo al mundo.
Para un musulmán que obviamente cree en el Señor, es necesario tener una relación constante con Él. Es para hacerle recordar de Dios. Y este recordatorio se produce 5 veces al día. Cuando hay pensamientos que nos distraen mientras tratamos de orar, suele haber un buen motivo. Porque Dios puede que nos esté enviando cosas por las cuales orar. Algo que necesita nuestra atención y nuestra oración. Es bueno discernir siempre sobre las distracciones. ¿Son distracciones? ¿Son parte de un entorno al que uno no debe prestar atención o son manifestaciones del inconsciente donde uno y Dios tratan de marcar que uno debe ocuparse de esto? Uno debe experimentar libremente con distintas formas de plegaria como materias que ingresan a la vida. Todos los que rezan a Dios esperan que Él escuche, le hablan y esperan que Él esté allí. Fui bautizada por la fe católica. Recibí la primera comunión, pero no fui practicante. Mi hermana fue la única en la familia que fue activamente religiosa. Yo no rezaba regularmente. No era de esas personas. A veces lo hacía. Me sentía fundamentalmente agradecida por una buena vida. Y en abril y mayo pasados comencé a sentir un dolor en el costado, en la caja torácica. Y mi respiración se hizo más dificultosa. Y para mayor me di cuenta de que sucedía algo muy diferente. Supe que estaba enferma. El médico me envió a hacer diversos análisis y dieron por resultado numerosos tumores. Obviamente eran secundarios a algún tipo de cáncer. Me hicieron una mamografía y hallaron un tumor primario en el seno izquierdo. Para ese entonces, también había tumefacción en el pulmón izquierdo y en los huesos. Así que pasé de creerme una persona sana a tener un cáncer terminal en una semana. Mi hermana trabaja para la iglesia anglicana y de inmediato me colocaron en su cadena de oraciones. Una de mis ex maestras escribió para contar que había enviado información sobre mi caso a las Hermanas de la Piedad en Irlanda y también estaba en sus oraciones. En cuestión de semanas estaban orando por mí, por mi curación o para poder soportar lo que me deparase el destino. Católicos, anglicanos, musulmanes, judíos. Al final, una persona me conectó con un sanador espiritual en Estados Unidos. Sucede que es un sacerdote católico y es muy respetado allí. El sacerdote me visitó un domingo a la noche y aparentemente allí fue cuando los tumores comenzaron, aparentemente, a reducir su tamaño. Para mí tuvo significación. Tuve la idea de visualización. Busqué pensar que se hacían más pequeños. Todas esas cosas que ellos sugieren. El hecho es que los tumores se reducían. Es extraño. No es frecuente. No en un estado como los míos y no con lo avanzado que estaban. No es lo que suele suceder. Hay una fuerza poderosa. No importa el estado en que uno esté, en el hecho de que otras personas piensen en uno. Es muy poderoso pensar que todos giran de una cuerda para el mismo lado. Fue un aliciente muy grande. Realmente, debo reconocer que me sentí muy acompañada. En ningún momento me permitieron pensar en la derrota. En mi corazón, sé que la oración fue lo que la ayudó. El hecho de amar a las personas, querer estar con tus hijos, verlos crecer, estar con ellos, todo eso para mí habla del poder del amor. Habla de que Dios realmente existe.
Y basado en eso, es que realmente decidí continuar viviendo. Esa puede ser una diferencia para mejorar. Las personas desde siempre han formado sociedades o grupos. Parece que el deseo de formar una comunidad es inherente a nuestra naturaleza. Y es muy bueno cuando esa comunidad brinda su apoyo y acompaña. Pero no lo es tanto cuando es elitista y exclusiva. Las plegarias no son la excepción, y hay peligros cuando uno cree que su modo de pensar las cosas es el único posible. Por si no se percató, hay varias agrupaciones religiosas en nuestra sociedad que en efecto creen que aglutinaron la voluntad divina y rechazan el hecho de que Dios responda a otros tipos de plegarias. Los resultados de las investigaciones sobre estas plegarias demuestran que son meras falsedades. No es un solo Dios que escucha a todas las personas. No es solo para los católicos o judíos, es para todos. Tiene que existir la sensación de amor incondicional. Tengo que sentirlo en mi interior y luego transmitírselo a usted. La afiliación religiosa es aparente, sin significado. En estas situaciones, según las plegarias que se han estudiado en laboratorios, todas sirven. La oración parece servir. Y aun cuando no siempre estemos atentos o nuestra mente corre más rápido que la luz, nuestra mente no está enfocada, nuestros pensamientos ni siquiera sean los nuestros. Nuestras mentes no son exclusivas y estamos interconectados con los demás. O sea, ¿cómo podría desear una cosa a un ser particular y no desearlo por extensión a todos? La sanación es algo muy poderoso y efectivo cuando uno sabe cómo utilizarlo, cómo meditar, cómo reflejarlo y cómo relajarse y dejarse llevar por el Espíritu Divino. La oración habla de detenerse, no de seguir corriendo. Y también consiste en dejar que el silencio esté presente y que el silencio se transforme también en plegaria. Al final, nos resta pensar en la verdad de todas las plegarias. ¿Es posible que sea algo tan complejo que demande una vida de preparación espiritual y estudios teológicos? ¿O basta con las palabras simples de un niño antes de dormir? Supongo que al final todo se reduce a la decisión personal de hacer de la plegaria una pérdida de tiempo o la decisión de hacer algo significativo con él. Al final, se trata de pensar en hacer de la plegaria una parte integral de nuestras vidas y de nuestra sanación.